Perdón, hermanos. Ahora sí, vamos a leer en Deuteronomio, ahí está proyectado también, gracias, 34, capítulos 1 al 5, dice: Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga. Este era un monte, entre paréntesis, que debe haber sido bastante alto. Bueno, el Pisga está, dice, enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Todo Neftalí. Pongan atención, por favor, hermanos, geográficamente, si pueden ubicar acá las zonas. Dice, todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y hermanos, nos da pena cuando leemos este pasaje, pensando en cuán grande hombre fue Moisés en su fe y en su obediencia a Dios, líder tremendo del pueblo de Israel, pero que no tuvo el privilegio de pasar a vivir, a morar en la tierra prometida. Fue privado de esta bendición a causa de un pecado suyo, pero Dios le permite ver esta ansiada tierra que, ojo, aquí se describe, hermanos, en su extensión. Y Dios le muestra un valle tan grande que, según lo que describe aquí la palabra de Dios, le muestra toda la tierra de Israel. Si consideramos, por ejemplo, las 3 provincias que habían en los tiempos de Jesús, Judea, Samaria y Galilea, Dios le muestra a Moisés todo ese territorio y desde el Jordán hasta el mar, toda esa extensión, desde Dan hasta Beerseba, como nombra la Escritura muchas veces, que Dan está al norte, casi llegando a Siria, y Beerseba está en el sur, ya llegando al desierto. Ahora, geográficamente estamos hablando de esto, pero en su fertilidad, en su calidad, esta tierra era algo maravilloso, algo hermoso, precioso. Y se describe también en Deuteronomio, capítulo 8, de los versos 7 al 10. Y dice: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierras cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Ahora, hermanos, cuando pensamos en una tierra así, suponemos que quienes van a vivir en ella van a ser felices por el resto de sus días, ya como en las películas, pero no sucede así con el hombre a causa de su pecado. Qué bueno que fue que Moisés no entrara en la tierra prometida. Uno dice, bueno, eso es cruel pensar eso, pero sí, él fue feliz, Moisés fue feliz viéndola de lejos. Si hubiera entrado, habría visto no solo la fertilidad de esa tierra, sino que también, y no muy tarde, hubiera visto la infidelidad de su pueblo para con el Dios que los llevó a esa tierra, que los había sacado con brazo poderoso de Egipto, pero que sin embargo se iba a olvidar de sus bondades. Les invito a orar antes de revisar el texto que nos concierne ahora para estudiar. Padre Santo, te alabamos, honramos tu nombre esta mañana, sabiendo que tú eres Dios poderoso, Dios justo, y Señor, no podemos cuestionar tu voluntad, porque tú eres Dios sabio.
Y sin embargo, tú en tu sabiduría has dado privilegios enormes al hombre. Y bien dice tu palabra, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Sin embargo, en tu gracia nos has llamado para estar en comunión contigo. Ayúdanos para valorar ese enorme privilegio, para considerar cuán grande salvación tenemos, Señor. Y que tu palabra ahora nos guíe a toda verdad, tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, que en ella podamos encontrar el alimento que necesitamos para nuestras vidas. Oramos por los méritos de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Este tema se llama prosperidad que envanece, y el primer punto que vamos a ver es cuándo la prosperidad llega a envanecer. La tierra que Dios dio a su pueblo, hermanos, como vimos ahí en Deuteronomio, era buena en gran manera. Era una tierra abundante. Y como todas las cosas que da Dios, todas las cosas que da Dios son buenas. Pero, y claro, uno puede cuestionar al pueblo de Israel y decir, ¿por qué? ¿Por qué fue infiel teniendo esta tremenda bendición de esta tierra? Pero veamos qué pasó cuando el pueblo prosperó en esa buena tierra. Y ciertamente prosperó, llegó a ser una nación rica, con abundantes cosechas. Y dice ahí en Oseas 10, 1 al 8, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será él llevado a Asiria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas, y los lugares altos de Aven serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Hermanos, en el versículo 1, bien se describe y se comprende ahora por qué se habla de una frondosa viña. Y Israel era así en ese tiempo. Era una tierra tan abundante, tan generosa y fértil como tal vez como la que el Señor nos ha dado acá en Chile, que también es una buena tierra y tenemos que valorarlo. Pero en el reino de Israel, esta tierra fértil, abundante, preciosa, estaba siendo, desgraciadamente, de perdición para ellos, porque no estaban reconociendo quién les había dado esa tierra, no estaban reconociendo de quién era y que realmente ellos la tenían prestada. No valoraban el fruto precioso que estaba dando esta tierra. No estaban adorando a Dios, no estaban agradeciendo por la bondad de las cosechas, ni estaban dedicando los primeros frutos de la tierra al Señor como antes hacían los israelitas en sus fiestas. Recordemos que en las cosechas el pueblo de Israel hacía hermosas fiestas y dedicaban semanas a consagrar estos frutos ante Dios. Todas las cosechas eran dedicadas a Dios, todos los animales eran dedicados a Dios y estaban prontos para ser sacrificados, los mejores. Y ellos reconocían que todo lo que tenían provenía de la mano de Dios. Todo era para Él. ¿Qué dice ahora
el profeta Oseas, Israel es una frondosa piña que da fruto para sí mismo. Y ahí está, hermanos, la gran diferencia entre el pueblo de Israel antes y el pueblo de Israel en ese entonces cuando escribe el profeta. Es una hermosa, una frondosa viña que da fruto para sí mismo. Es decir, ya no estaban consagrando a Dios las cosechas, ya no estaban reconociendo que Dios era el que proveía esa fertilidad, que estaban vanagloriándose ellos mismos y reconociendo, admitiendo o supuestamente que eso era por mérito de ellos. ¿Qué sucedió entonces? Que por tener algo tan hermoso, tierra tan generosa y haber tenido tanto éxito, ¿cierto? En su cosecha, haber sido prósperos, se olvidaron de agradecer y adorar a Dios. Ahora, no era tan difícil lo que Dios pedía y tampoco nosotros no podemos mirarlos a ellos y juzgarlos ya en lo que hicieron ahí en el pasado. Tal vez no somos mejores que ellos y podríamos preguntarnos, hermanos, ¿somos fieles también nosotros en lo que Dios nos da? ¿Podemos valorar todo lo que Dios nos ha dado? Claro, estamos en un tiempo difícil, sí, en esta pandemia, pero el Señor no ha dejado de ser fiel con nosotros. No nos ha dejado desvalidos. Ahora, en nuestra adoración, en nuestro servicio, estamos dando un fruto grato ante Dios, le estamos glorificando como debiera ser, o estamos sirviendo o trabajando para nosotros mismos. También son preguntas que podemos hacernos. ¿Dónde está nuestro gozo de servir al Señor? Sin embargo, cuando el hombre se olvida de Dios, se enaltece, se envanece, se orgullece en su corazón de tal manera que tiende naturalmente a gloriarse en sí mismo. Eso es lo que sucede. Trabajará para sí mismo, se bastará a sí mismo y comenzará a pensar en su corazón: Dios, ya no te necesito. Puedo vivir a mi manera, puedo ser capaz de sustentarme, de vivir solo, apartado de ti. Mientras no toques, por supuesto, bajo mi esposa, mi hijo, mientras no me quites lo que tengo. Pero si Dios llega a quitarme lo que tengo, voy a decir seguramente que injusto es Dios, ¿cierto? Pero eso sucede generalmente cuando no tenemos el debido temor a Dios. Y por eso también, y sabiamente, el autor de Proverbios dice, fíjense hermanos, en Proverbios 37 al 9, 2 cosas te ha demandado, no me la niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobrezas ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Y aquí el autor está diciendo que está pidiendo a Dios que no le dé riqueza, no le dé pobreza, sino que solamente le dé lo justo para que teniendo mucho no se envanezca y lo niegue, o teniendo poco tampoco desconozca a Dios. Y eso es lo que debe ser también, hermanos, en nuestras vidas. No podemos pedir demasiado, solamente que Dios nos conceda lo justo. Y Él en su bondad, en su gracia, lo va a hacer. Ahora, el pueblo de Israel estaba saciado de muchas riquezas, tenía abundancia, y eso también está descrito en el verso 1. Dice, conforme a la abundancia de su fruto, ¿qué pasó? Multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Y eso, hermanos, causaba la ira de Dios. Y Él iba a destruir todos sus altares y sus ídolos. Dios no puede tolerar la idolatría, Dios no tolera el pecado. Y hoy en día, cuando hay perdición, cuando la sociedad está en crisis, cuando hay degeneración, cuando hay perversión, cuando hay familias con hogares destrozados y la gente comienza a culpar a Dios, debiera acordarse
de que Dios es un Dios santo y que no tolera el pecado, no tolera la inmundicia. El pecado siempre va a causar la ira de Dios y no puede estar ante el pecador, sino que puede llegar solamente a él si se arrepiente de sus pecados. Entonces tampoco podemos decir que Dios sea un Dios cerrado, que cierre las puertas si es que al pecador, sino que siempre hay una esperanza y esa esperanza está en Cristo. Él es nuestra única esperanza. Si no estuviera la obra de Cristo en la cruz, estaríamos totalmente perdidos. Y es lo que la palabra de Dios dice en Romanos en 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso, digo, hermanos, si hay alguien que escucha y que no ha conocido a Dios, ¿sí?, que no ha llegado a, o no tiene seguridad en su corazón de que es realmente salvo. Nosotros somos todos pecadores, pero sí la diferencia está en que nos hemos arrepentido de nuestro pecado y por la gracia de Dios y reconociendo el sacrificio de Cristo, hemos podido llegar a sus pies y ser reconocidos como hijos de Dios. Pero decía que el pecado del pueblo había sido algo totalmente proporcional, hermanos. La riqueza que había logrado el pueblo, desgraciadamente, había sido proporcional al pecado que habían llegado a tener. Y eso es triste con Dios, porque Dios quería que el pueblo llegara a vivir a una tierra hermosa, fértil, generosa, pero que fueran también ellos reconocedores también de que Él era el que daba todas esas bondades, de que no se olvidaran de su Dios que los había sacado de Egipto, que los había llevado a esa tierra. Pero el pueblo se había olvidado y se habían llenado de ídolos. Habían buscado ídolos de madera, de piedra, que no les daban nada. Y eso era lo que irritaba a Dios y los llegaba a encender la ira de Dios. ¿Qué es un ídolo? ¿Por qué Dios se enardece en contra de esto? Porque es algo que amamos fuera de su voluntad. Tener ídolos, llegar a la idolatría es algo que amamos fuera de la voluntad de Dios en exceso y que nos aleja de la voluntad de Dios. Nos hace alejarnos, nos hace llegar a negar a Dios. Qué triste es pensar que mientras Dios más bendijo al pueblo, el pueblo se envaneció y no reconoció su mano, hermanos queridos. Ahora, todas nuestras cosas, hermanos, si no queremos tener ídolos, todas nuestras cosas deben estar consagradas a Dios. Nuestras posesiones, nuestras capacidades, nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestras fuerzas, nuestra salud y aún el riesgo de enfermar en este momento, ¿cierto?, de contagiarse, todo eso también dejarlo en las manos de Dios. Si estamos confiados en la voluntad de Dios, vamos a estar también seguros en las manos de Él. Si algo te ha dado el Señor, si el Señor te ha dado capacidades, si el Señor te ha dado hermosos dones, hermanos, para servir, debes reconocerlo, agradecerlo y dar gloria a Él, que te lo ha dado y que permite en su gracia que tener esos frutos hermosos. Semanas atrás, en un culto de oración, una hermana daba gracias a Dios, reconociendo que había sido bueno con ella y por su empleo. Y nos contaba que aunque era presionada para no hacer cosas correctas, para mentir, como ocurre muchas veces en los empleos, y era presionada para actuar deshonestamente por los intereses de la empresa, ella se mantenía en sus principios y dijo: no voy a ceder, y por amor al Señor voy a seguir fiel en mi actitud. Y cualquier persona podría decirle: bueno, tienes que cuidar tu empleo, tienes que cuidarte de complacer a tus jefes, pero para esta hermana el Señor está primero. Eso es amar al Señor
y serle fiel. Eso es andar como el Señor anduvo. El pueblo de Israel era exitoso, hermanos. Era un pueblo que era incluso admirado por otras naciones. Por ejemplo, si usted va y lee, cuando gobierna el rey Salomón, muchos pueblos llegaron a admirar a Israel y el pueblo llegó a tener no solamente riqueza, sino que mucha prosperidad en muchos sentidos. Y Salomón podía mostrar sus palacios, podía mostrar la organización enorme que tenía en su palacio a las demás naciones. Y iban reyes y reinas a dejarle presentes, llegaban con regalos, con muchos caravanas de animales, de muchas cosas. El pueblo era próspero. Y sin embargo, Dios había advertido que esta prosperidad no los alejara de Él, que esta prosperidad no los envaneciera. En Deuteronomio 6, 10 al 15, se nos dice: cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Por lo tanto, ellos tenían que cuidarse de algunas cosas. Podían entrar a disfrutar a plenitud de esa tierra, pero tenían que cuidarse de no olvidarse de Dios, también de no contaminarse con los pueblos que estaban alrededor, que eran pueblos paganos. No andaréis en pos de ellos. Sin embargo, y desgraciadamente el pueblo hizo todas estas cosas que se le prohibieron. Se olvidaron de Dios, adoraron a los dioses paganos, hicieron pacto con ellos, tomaron sus mujeres, compartieron sus bienes, sus tierras, y no los echaron completamente de la tierra prometida. Quedaron pueblos viviendo ahí porfiadamente, y no era esa la voluntad de Dios. Y el pueblo de Efraín, el reino del norte, se olvidó de esta enseñanza. Y por eso dice el verso 1, conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. ¿Qué pasa cuando la prosperidad lleva a la idolatría? Sabemos, pues nos lo hemos comentado ya, que el pueblo se había envanecido y bueno, atribuían a sus propias fuerzas y capacidad todo lo que habían logrado, pero no reconocían nada en Dios. Ahora, el versículo 2 de ahí del pasaje dice que el corazón de ese pueblo estaba dividido porque había sido infiel, había prometido algo, pero había actuado de otra forma. La Biblia, NTV, Nueva Traducción Viviente, traduce el versículo de la siguiente forma: el corazón de los israelitas es inconstante. Y ser inconstante, hermanos, es prometer algo hoy y mañana olvidarnos. Es decir, vamos a actuar de esta forma, vamos a ser fieles a Dios y mañana ya no estamos haciéndolo, ya mañana nos olvidamos. Eso es ser inconstante. Y sin embargo, Dios sigue siendo fiel para con nosotros. Al alejarse el hombre de su hacedor, de su Dios, que lo ha sostenido, que lo ha fortalecido, que le ha mostrado su amor, que le ha sido fiel, Dios va a ser fiel también. Y lo fue con el pueblo de Israel. Si revisamos los pactos que Dios hace con Israel, Dios los cumplió siempre, pero el hombre no. Y el compromiso que había, es decir, si dos personas firman un pacto, van a firmar compromisos iguales. Pero en los pactos de Dios es bastante desparejo, porque el compromiso de Dios es mucho mayor al compromiso del hombre. Sin embargo,
la pequeña parte del hombre no fue cumplida en estos pactos. Y por eso el profeta dice: el corazón de los israelitas es inconstante. El verso 4 habla de esto y dice: han hablado palabras jurando en vano. Es decir, habían jurado seguir fieles a Dios, habían jurado enseñar la palabra a sus hijos, habían prometido que la palabra de Dios no iba a faltar en sus hogares, en el pueblo, pero no fue así. La Biblia NTV dice así: la gente habla palabras vacías y hace pactos que no tiene intención de cumplir. Hermanos, cuidémonos de prometer mucho y cumplir poco. Es mejor no prometer. Como dice Eclesiastés 5:5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Cierto? Mejor no hacer la promesa si no la vamos a cumplir. Ahora, cuando viene el juicio de Dios, porque no son cumplidas las promesas, porque no hay un compromiso, porque no hay una adoración sincera, viene no solamente el juicio, sino que también la ira de Dios y el castigo. El pueblo de Dios, en este caso, tenía que sufrirlo. Resumidamente, quiero que veamos, por ejemplo, en el verso 2, dice: ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Verso 4, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. El ajenjo es una planta amarga que molesta, es una maleza en medio de los cultivos. Y entonces dice: el juicio va a venir así, como algo que les va a molestar. Bueno, ¿para qué nos somos juzgados? ¿Por qué si estábamos tan bien así? Pero sin embargo, el juicio de Dios tiene que venir sobre el pecado. Verso 5, por las becerras de Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria. Las becerras eran ídolos propios de la región de Samaria. Que estos animalitos eran hechos en oro. Y ya en los capítulos anteriores de este libro, el profeta Oseas habla de esto y de cómo este becerro es descalificado por Dios. En Oseas 8, capítulo 8, verso 5, dice: Él ha rechazado tu becerro, oh Samaria, diciendo: mi ira se enciende contra ellos. ¿Hasta cuándo serán incapaces de lograr la purificación? Y porque de Israel es este también un artífice lo hizo, y él no es Dios. Claro, está diciendo que este ídolo fue hecho acá, fue hecho en esta tierra. Los israelitas lo hicieron. Un artífice lo hizo, pero él no es Dios. No tiene el poder que yo tengo. Él no es el Dios que merece ser alabado, adorado. En Oseas 10:6 dice: aún será él, refiriéndose a este ídolo de oro, al becerro, llevado a Siria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. Claro, si sabemos qué era el becerro, bien comprendemos por qué se lo llevaron al rey de Siria, porque era un ídolo pero hecho de oro, labrado en oro. Y ahora, ¿cómo había surgido esto? En Primero de Reyes, en el libro Primero de Reyes, capítulo 12, 28 y 29, había un rey que no tenía temor de Dios, el rey Jeroboam. Y miren lo que hace. Dice en el verso 28, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y claro, este hombre estaba cansado de que la gente fuera a adorar a Dios, y cansado de esto hace 2 becerros, 2 ídolos de oro, y coloca uno en Betel y otro en Dan. Y luego es lo que se narra en Oseas 10, verso 7. De Samaria fue cortado su rey
como espuma sobre la superficie de las aguas a consecuencia de esto. Y los lugares altos de Bet-Aven serán destruidos, el pecado de Israel. Ahora, quiero hacer una pequeña observación gramatical. En el verso 8 dice, y los lugares altos de Bet-Aven serán destruidos, el pecado de Israel. Es decir, ¿qué será destruido? Es el pecado de Israel. El pecado de Israel eran estos lugares altos que ellos habían edificado. Ese era el pecado en suma, era el pecado de Israel. Era lo que les había alejado de Dios. Eso era lo que había llevado a quedar bajo la ira de Dios. Crecerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Hermanos, la palabra de Dios aquí muestra nuevamente, al igual que en el capítulo 9, al final, la ira encendida de Dios sobre este pecado. Y da a entender que el castigo para el pecado sería tan terrible que las personas pedirán a los montes que caigan sobre ellos. Y esto también hace alusión al castigo que Dios va a dar en los tiempos finales, cuando Cristo venga en gloria a juzgar a las naciones. Por ejemplo, en Lucas 23:30 dice, entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Está haciendo referencia también a esto mismo que dijo el profeta. Y ya en Apocalipsis 6, 16 al 17, cuando se narra la visión que Dios da al apóstol Juan, quienes no habían reconocido a Dios, quienes habían desobedecido, los que estaban bajo la ira de Dios y que no alcanzaron a arrepentirse, dicen esto, y miren qué terrible, hermanos, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esta ira, este furor de Dios está aquí desplegado en los últimos tiempos, cuando Cristo se manifieste, está desplegado sobre los que no han creído en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y el tiempo de gracia ya haya pasado. Y comprendamos, hermanos, y si alguien que no tiene a Cristo en su corazón está escuchando, comprenda por favor esto. En estos momentos, la ira de Dios está postergada, por así decirlo, está cesada, justamente porque el sacrificio de Cristo nos conquistó nuestra paz, nos ha librado de la ira de Dios. Pero cuando reconocemos el sacrificio de Cristo, la palabra de Dios dice que si tú no reconoces el sacrificio de Cristo, si tú no admites que Cristo murió en la cruz por ti y que eres un pecador que necesita arrepentirse, tú estás bajo la ira de Dios. En Juan 3:36 dice, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que está en Cristo tiene la vida. Pero el que no tiene a Cristo, la ira de Dios está sobre él. Ahora, el tiempo de la gracia, que es desde que vino Jesucristo a nacer, se encarnó en un hombre para morir en la cruz, hasta que Cristo se manifieste, ese tiempo está de plazo para que tú te acerques a Cristo, si no tienes a Cristo en tu corazón. Ese tiempo es el tiempo que Dios da para que las personas lleguen al arrepentimiento. E incluso la palabra de Dios llega a decir que Dios prolonga el tiempo de su venida para que más alcancen el arrepentimiento. Por eso nosotros evangelizamos, por eso tenemos que comunicar que hay castigo de Dios para el pecador, pero que está el amor de Dios para el pecador que se arrepiente. No queremos que tú, amado hermano, que no te has arrepentido,
llegues a estar bajo la ira de Dios. Porque aquí dice en Apocalipsis 17, ¿quién podrá sostenerse en pie frente a la presencia de Dios, frente a la ira de Dios? En el tiempo del profeta Oseas, Dios desata su ira porque su juicio debía ejecutarse, sí o sí, inexorablemente. El pecado debía ser castigado para calmar la ira de Dios y para corrección del hombre. Después el pueblo iba a ser restaurado, iba a retomar la senda reconociendo a Dios, pero en ese momento el pueblo debía ser castigado. ¿Cómo podía librarse Israel de este castigo? Arrepintiéndose a tiempo, pero el profeta llevaba mucho tiempo hablando al pueblo y no había arrepentimiento, no había reconocimiento de su pecado. La riqueza del pueblo había cegado los ojos de su entendimiento. La prosperidad lo había envanecido y la autoconfianza también los había alejado de Dios y los había acercado a ídolos abominables, inmundos, que conllevaban también a costumbres inmundas, vanas, profanas, muy licenciosas. ¿Qué podría ayudarnos, hermanos, hoy? ¿Qué nos podría fortalecer hoy para no caer en la idolatría? Para no alejarnos de Dios cuando estamos en prosperidad. ¿Qué podría ayudarnos? ¿Qué nos podría hacer más sabios? Para no llevarnos a gloriarnos nosotros mismos o a confiar en nuestras propias fuerzas. El Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan se nos muestra un pasaje hermoso donde hay una viña saludable, una viña frondosa, fértil, apetitosa, deseable para trabajar en ella y para estar bajo su sombra. Y es en realidad esto, hermanos, una analogía, una figura o un ejemplo de cuál debe ser nuestra unión en Cristo, nuestra permanencia en Él y cuáles son sus beneficios. Y esa es la respuesta a estas interrogantes. ¿Qué nos podría fortalecer? ¿Qué nos podría ayudar a no ir tras ídolos, a no dar la importancia de vida a que no deje de ser Cristo lo primero en nuestras vidas? Y esto es lo que nos puede ayudar. En Juan 15, del 1 al 10, dice Jesús, y esto también es uno de los grandes yo soy que Jesucristo pronuncia, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermanos, no tenemos tiempo para hacer un análisis teológico muy minucioso, pero si tan solamente hacemos un análisis gramatical de este texto hermoso, veremos que la palabra que más se usa y que se repite 10 veces tan solo en estos 10 versículos es permanecer. ¿Y qué es la clave para que en esta analogía, siendo frutos, no seamos cortados, no seamos desechados por este tremendo privilegio de estar en comunión con Cristo?
¿Cómo no vamos a ser cortados? Permaneciendo en Él. La palabra permanecer aparece constantemente. Le sigue luego la expresión en mí, porque también es vital. En Él y solo en Él, solo en Cristo tenemos todo. Solo en Cristo tenemos salvación. Solo en Cristo, por la gracia de Él, tenemos perdón de pecados. Solo en Cristo tenemos la gracia de Dios que nos infunde fuerzas. Y la palabra fruto aparece 5 veces también. Cristo es la vid verdadera, Dios Padre es el dueño de la viña. Los creyentes verdaderos son los que llevan frutos y son beneficiados por su unión con Cristo que les permite fructificar. Eso en resumen. Ahora, cuán valorable, cuán grande es esto, hermanos, saber que Dios nos permita tener una unión tan estrecha con Cristo. Qué grande, qué valorable es que Dios nos permita crecer en Él, que podamos estar unidos a Cristo, fructificar en Él espiritualmente. Bien se nos dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Muertos al pecado, vivos para Cristo. Nuevas criaturas. Y la unión en Cristo, la unión constante, lo que no pudieron tener los israelitas del reino del norte, su inconstancia, su infidelidad. Pero aquí Dios está invitando a tener una constancia, a tener una permanencia fiel en Cristo. Y aún el versículo 2 nos dice que también seremos limpiados para llevar más fruto todavía. Qué hermoso, qué grande. Por lo tanto, aquí podemos ver al menos 5 beneficios al permanecer en Cristo. 1, Cristo permanece en nosotros, tenemos comunión con Él. Verso 4. Somos limpiados por su palabra. Verso 2. No solamente el Señor nos tiene, nos acoge, nos permite tener una comunión estrecha en Él, sino que también nos limpia amorosamente en su palabra. Como dice el verso 2. El punto 3, podemos llevar mucho fruto estando unidos a Él. Mucho fruto. Podemos trabajar en esta viña también, en esta viña frondosa, llevando fruto. Y vamos a tener el mejor jefe, obviamente, el Señor de la viña. Y Dios Padre es el dueño, es el que gobierna sobre todo. Podemos llevar mucho fruto estando unidos a Él. Punto 4, tendremos respuesta a nuestras oraciones. Verso 7. Si permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Podemos tener una vida de oración exitosa, no para pedir y pedir, sino que para tener victoria en nuestra oración y ayudar también a edificar a otros. 5, glorificamos al Padre, glorificamos al Dios Padre permaneciendo en Cristo. Permanecemos en Cristo, estamos unidos a Él para gloria de Dios y por lo cual fuimos creados, como nos habla el apóstol Pablo, por ejemplo, en Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por lo tanto, glorificamos al Padre y aún más somos llamados discípulos de Cristo. Verso 8. Qué tremendo privilegio. Algunos se glorían y dicen, sí, yo estudié en la universidad y fui discípulo, fui alumno de tal eminencia. Pero nosotros somos discípulos de Cristo, somos siervos de Dios en un sentido y estamos llamados a permanecer unidos a Cristo en esta viña frondosa, preciosa, para glorificar a Dios, para ser llamados discípulos de Cristo. Y tan solo, hermanos, tan solo se mencionan 3 requisitos para ser parte de esta viña, la viña del Señor. 1, que no es tan difícil, podríamos decir, permanecer, solamente permanecer en Cristo. Recuerdan que esto fue lo que les faltó a los hebreos.
y que los llevó a envanecerse, a buscar otros ídolos. No quisieron permanecer en Cristo, no quisieron permanecer en Él. 2, segundo requisito, permanecer en su palabra. Ser constantes en la palabra de Dios. Y por eso, y no nos vamos a cansar de repetirlo, aunque sea tan conocido, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra debe permanecer en nosotros, morar en nosotros. Y también, si se quiere, si se analiza el pasaje, ustedes van a ver que va a ser también, el morar de la palabra va a ser una consecuencia de nuestra permanencia en Cristo. El que está en Cristo va a querer conocer a Él, va a querer saber más de Él, va a querer que la palabra esté en su mente, la va a memorizar, la va a recordar, va a estar recurriendo a ella, va a ser ella su ancla, su faro, su guía. 3, permanecer en su amor, que es el último requisito que yo encuentro. A lo mejor ustedes encuentran más, pero el permanecer en su amor, según lo que dice el versículo 10, se sustancia, se realiza, se concreta guardando sus mandamientos. Y en suma, hermanos, el permanecer en Cristo nos va a guardar del pecado. Nos permitirá ser limpiados con su palabra, como dice Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y esa es la respuesta. El pecado vamos a poder estar libres del poder del pecado unidos a Cristo. Y permanecer en Cristo, hermanos, no nos permitirá aprender también a gozarnos en su comunión, a gozarnos en la adoración, a adorarle de corazón, con gozo, a servirle con un corazón limpio y a alejarnos también de toda idolatría que nos aleje de su presencia. Quiero dar como ejemplo, el apóstol Pablo tenía una comunión tan estrecha y constante con el Señor que no se conformaba con estar unido a Él espiritualmente, sino que Él se consideraba crucificado a Él. Y en Gálatas capítulo 2, verso 20, el apóstol Pablo declara: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y aún este hermano le exhorta a los creyentes de Corinto y lo exhorta a vivir no solamente constante, sino que a vivir toda una vida para Cristo. Y en la segunda carta que le escribe, el capítulo 5, verso 15, le dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Oremos al Señor. Padre Santo, te alabamos, te damos gracias porque nos amaste, Señor, y nos amaste de tal manera, Padre, que nos has salvado por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera amaste al mundo que has dado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y gracias, Señor, gloria a ti, Señor, porque nos has permitido estar unidos a ti. Nos permites estar en una comunión contigo. Y, Señor, ¿qué somos nosotros para merecer tan gran privilegio? Gracias, Señor, gracias. Gloria a ti, Señor, porque permites en tus misericordias que podamos tener una comunión contigo, estar unidos a ti, como los pámpanos a la vid. Señor, solamente que podamos ser fieles, podamos ser constantes, que nuestro caminar sea acorde a nuestra profesión de fe y también ser gratos, ser agradecidos a lo que tú nos has dado. Te honramos, Señor, te alabamos y te damos gracias por esta tu palabra santa. Oramos por los méritos de nuestro amado Señor Jesús.
Amén.